Cuando vi el sobre blanco tirado en la alfombra del pasillo, pensé que era una factura más, quizá un folleto que alguien había dejado por error. Lo levanté sin pensarlo, con ese gesto automático que haces miles de veces al día, y solo después sentí el temblor en los dedos. Era demasiado ligero, demasiado plano, y la caligrafía en el frente era extrañamente familiar y ajena al mismo tiempo. Subí las escaleras con el sobre en la mano, intentando ignorar la presión en el pecho, esa punzada que me decía que lo que estaba por ver cambiaría algo más que mi humor. Lo abrí en la cocina, bajo la luz amarilla que siempre hacía que las cosas parecieran menos reales, y entonces las fotos cayeron sobre la mesa. Mi respiración se detuvo. No eran muchas, 3 quizás, pero con cada una sentí como si me arrancaran una capa de piel. Un hombre, mi hombre, aparecía en todas. Su postura, su manera de inclinar la cabeza, todo gritaba su nombre, aunque el ángulo y la luz dejaban sombras donde debería haber claridad. Y al lado una silueta femenina, apenas reconocible, apenas una forma. Me quedé sentada, mirando esos trozos de papel como si fueran cenizas de algo que yo misma había quemado sin darme cuenta. Intenté convencerme de que era un error, una confusión, que los ojos podían engañarme, pero en el fondo supe que algo se había roto para siempre en ese instante. Tomé las fotos con manos temblorosas, las apreté hasta que el borde cortó un poco la piel de mi dedo, y sentí una calma extraña, la calma de quien sabe que está a punto de perder algo importante y, aún así, no puede dejar de mirar. No le dije nada a mi marido esa noche. Ni siquiera cuando llegó del trabajo, cansado y distraído como siempre. Preparé la cena, recogí los platos, lavé la sartén mientras las fotos ardían en mi cabeza como brasas. Él me habló de su día, yo asentí. Todo sonaba normal, todo parecía normal. Y sin embargo, todo había cambiado. Y si creen que esto es una exageración, esperen a que les cuente lo que vino después. Porque esas fotos no solo destrozaron la rutina que conocía, sino que me empujaron paso a paso, hacia decisiones que nunca pensé tomar. Antes de contarles la verdad que tanto he escondido, quiero preguntarles algo. ¿Han recibido alguna vez una carta o una foto que les cambió la vida para siempre? No dormí bien esa noche. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían apareciendo en mi mente, como si las fotos se hubieran impreso detrás de mis párpados. Me desperté varias veces, escuchando la respiración tranquila de mi marido a mi lado, ese ritmo constante que siempre me había parecido un bálsamo, pero que ahora se sentía como un recordatorio doloroso de lo que no sabía. Me quedé mirando el techo, contando las pequeñas grietas en la pintura, intentando poner orden en mis pensamientos. Las fotos seguían sobre la mesa de la cocina, escondidas debajo de un cuaderno, como si ocultarlas de la vista pudiera borrar su existencia. Por la mañana, el olor a café llenó la casa, pero ni siquiera eso logró arrancarme de la sensación de vacío. Me senté frente a mi taza sin beber, observando el vapor levantarse y desaparecer. Mi marido hojeaba el periódico, ajeno a la tormenta que yo tenía dentro. Lo miré de reojo buscando signos, grietas, algo que me confirmara lo que había visto. Pero nada. Solo el mismo gesto de siempre al pasar de página, la misma forma de fruncir el ceño cuando leía algo que no le gustaba. Me pregunté si él sentía mi mirada clavada en su perfil, si notaba mi silencio más pesado que nunca. A media mañana, cuando él salió de casa, tomé las fotos otra vez. Las examiné con más detalle, con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tienen las personas que saben que van a hacerse daño pero no pueden evitarlo. Me acerqué tanto que casi podía sentir el grano del papel contra la piel. No había fechas, no había remitente, solo esas imágenes que parecían decir: mira bien lo que tienes frente a ti. Mira lo que quizás has estado ignorando. Me pregunté quién las había tomado, quién había tenido la intención de enviármelas. ¿Alguien intentando ayudarme? ¿Alguien queriendo herirme? Decidí no confrontarlo. No aún. Quizá por miedo, quizá por instinto. Tal vez no quería escuchar la respuesta, porque una respuesta, cualquiera que fuera, haría que todo fuera real. En lugar de eso hice algo que ahora, al recordarlo, me parece una línea divisoria: llamé a su mejor amigo. Era un hombre que siempre había estado en nuestra vida, en cenas, cumpleaños, incluso en momentos de enfermedad.
Una presencia constante, alguien en quien confiábamos. Le dije que necesitaba su consejo, que había algo de lo que no podía hablar con nadie más. No entré en detalles, solo le pedí que nos viéramos. Su voz del otro lado de la línea sonó tranquila, casi demasiado, como si nada pudiera sorprenderlo. Aceptó sin dudarlo y quedamos en un café del centro. El resto del día lo pasé en una especie de niebla. Caminaba por la casa sin saber qué hacer con las manos. Toqué los bordes de los muebles, doblé manteles, lavé un plato que ya estaba limpio. Cada ruido de la calle me parecía más fuerte de lo normal, como si mis sentidos estuvieran alertas para algo que aún no entendía. Cuando llegó la tarde, preparé la mesa para la cena como siempre. La rutina fue mi máscara, la ensalada, el pan, la jarra de agua. Mi marido llegó más tarde de lo normal, con la misma excusa del tráfico. Lo miré entrar, sacarse los zapatos, dejar la chaqueta en la silla. Nada en él gritaba culpabilidad, y eso solo me confundía más. Durante la comida hablamos de cosas sin importancia, una noticia, un vecino, el clima. Y en cada pausa, en cada silencio, yo sentía el peso de las fotos guardadas en el cajón de la cocina. Esa noche me acosté antes que él. Cerré los ojos fingiendo sueño, pero estaba despierta, contando los segundos hasta que escuché la puerta del baño cerrarse. Me pregunté si algún día le contaría sobre el sobre blanco en el pasillo, sobre el corte que me hice en el dedo cuando apreté las fotos demasiado fuerte. Me pregunté si él ya sabía, si intuía que algo se había roto en mí. Lo único que sabía con certeza era esto: esa primera foto había sido una grieta. Y yo ya podía escuchar el crujido de algo mucho más grande a punto de romperse. No dormí casi nada, y lo que conseguí cerrar los ojos fue más una rendición del cuerpo que una paz verdadera. Me levanté temprano, antes de que la alarma sonara, y caminé por la casa descalza, como si pisar el suelo frío pudiera despejar la confusión de mi mente. Las fotos seguían escondidas en el cajón de la cocina, pero era como si me persiguieran, como si el simple hecho de saber que estaban allí cambiara la forma en que respiraba. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero hasta la brisa parecía pesada. Sabía que ese día iba a verlo. No a mi marido, a él. Al amigo. Su número aún estaba en mi lista de llamadas recientes, y cada vez que miraba el teléfono sentía un peso extraño, una mezcla de culpa y alivio. Habíamos quedado en un café del centro, un lugar donde se supone que uno se siente cómodo, protegido por el bullicio de la gente. Me vestí sin pensar demasiado, con ropa que parecía neutral, ni demasiado arreglada, ni demasiado descuidada. Pero mientras me miraba en el espejo antes de salir, me di cuenta de que había pasado más tiempo de lo necesario eligiendo qué blusa ponerme, qué pendientes usar. Ese simple detalle me hizo sentir incómoda. El camino hasta el café fue una sucesión de semáforos y pensamientos que no querían ordenarse. Cada peatón que pasaba parecía mirarme, aunque sabía que era mi imaginación. Crucé la puerta del lugar y el aroma a café recién molido me golpeó, familiar y tranquilizador. Lo vi en una mesa junto a la ventana. Estaba sentado con las manos entrelazadas, y al verme se levantó un poco con una sonrisa contenida, una de esas sonrisas que parecen una invitación y una pregunta al mismo tiempo. Nos saludamos con la naturalidad de quienes han compartido demasiadas cenas familiares, demasiadas tardes de charlas casuales. Pedimos café y mientras el camarero se alejaba, la conversación empezó de forma superficial, como si ninguno quisiera ser el primero en nombrar lo que de verdad nos había llevado allí. Él hablaba de cosas comunes, el trabajo o la ciudad, y yo asentía, pero cada palabra se sentía como una cortina tras la cual había algo más. Finalmente mencioné las fotos. No enseñé ninguna, solo las describí. Sus dedos tocaron el borde de su taza y noté que dejó de mirarme a los ojos por un segundo. Es extraño, dijo con una voz tranquila, casi estudiada. Pero no saltes a conclusiones. Era un consejo lógico, pero la manera en que lo dijo me dejó pensando si él sabía algo que no decía. Tomé un sorbo de café para evitar mirarlo demasiado directo, pero cada movimiento suyo me parecía más intenso, como apoyaba los codos en la mesa, como sus ojos volvían a buscarme después de cada pausa. Hablamos un rato más sobre nada y sobre todo,
y de repente me di cuenta de que me estaba inclinando un poco hacia él sin darme cuenta. El ruido del café desapareció en un segundo, y solo quedamos nosotros, sentados frente a frente, con algo que no se decía pero que estaba allí. En un instante que no planeé, que no pensé, nos acercamos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue breve, contenido, casi silencioso, pero al separarnos el aire parecía diferente, más denso. No hablamos de eso. Fingimos que había sido un gesto accidental, un error pequeño, una reacción a la tensión. Él se limitó a mirar por la ventana, y yo jugué con la cuchara en mi taza, como si el tintinear del metal pudiera tapar el sonido de mi propio corazón. Cuando salí del café, el sol estaba más alto de lo que esperaba. Caminé sin rumbo por un rato, intentando procesar lo que había pasado. No me sentía como una mujer enamorada ni como alguien que había tomado una decisión consciente. Me sentía dividida. Como si algo se hubiera activado dentro de mí, algo que había estado dormido. Llegué a casa y el olor a detergente y pan tostado me devolvió a la realidad. Mi marido estaba en la sala, viendo televisión. Su voz me saludó desde el sillón, sin sospecha, sin peso. Me senté a su lado y respondí a sus preguntas automáticas sobre mi día, todo mientras mi mente seguía en esa mesa de café, en ese instante que había sucedido y que no podía deshacer. Esa noche, mientras guardaba los platos, me descubrí mirando por la ventana hacia la calle, esperando ver algo, tal vez una señal de lo que vendría después. Pero no había nada. Solo el reflejo de mi propia cara en el vidrio, y una pregunta que se hacía más grande con cada minuto, porque sentí que ese beso, tan corto, tan leve, había movido más dentro de mí que cualquier conversación en años. No hubo forma de que mi mente se calmara después de esa tarde. El beso tan breve, tan contenido, se repetía en mi cabeza como un eco que no podía acallar. Era absurdo como un gesto tan pequeño podía sentirse tan inmenso por dentro. Al despertar con la luz gris del amanecer filtrándose por las cortinas, sentí un nudo en la garganta. La habitación parecía la misma de siempre, pero yo ya no era la misma. Mi marido dormía a mi lado, respirando con la misma cadencia tranquila de siempre, y me pregunté si él, en algún rincón de su inconsciente, percibía la distancia invisible que había crecido entre nosotros. Me levanté antes que él, en silencio, como una sombra moviéndose por la casa. El suelo estaba helado bajo mis pies descalzos. Encendí la cafetera y miré el vapor salir en hilos finos mientras mi mente divagaba. Sentí la tentación de esconderme detrás de la rutina, pero la rutina ya no era suficiente para tapar el torbellino que llevaba dentro. Mientras el café goteaba, revisé mi teléfono de manera automática. Y ahí estaba, otro mensaje. Esta vez no era un sobrefísico en la puerta, era una foto enviada directamente. El corazón me dio un salto tan brusco que casi se me cayó el móvil de las manos. La imagen era más clara que las anteriores. No había duda de que alguien estaba jugando con mis nervios. Reconocí la chaqueta de mi marido en la imagen, la postura de sus hombros, incluso el lugar, una esquina que conocía bien, a 2 calles de donde trabaja. Pero la mujer en la foto seguía siendo solo una silueta. El ángulo era extraño, casi demasiado perfecto, como si alguien quisiera que yo lo viera justo así. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, la foto brillando en la pantalla, y un pensamiento se me clavó como aguja: alguien está observándonos. O peor, observándome a mí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché los pasos de mi marido entrando a la cocina. Guardé el teléfono en un gesto rápido, casi torpe. Él no notó nada, o al menos no lo dijo. Se sirvió café, me dio los buenos días con esa voz calma de siempre, y yo respondí, fingiendo que nada había cambiado. Salió de casa poco después, cargando su maletín. Lo vi cerrar la puerta y me quedé con el eco de ese clic metálico resonando en la casa vacía. Entonces marqué su número. No el de mi marido. El de él. Me respondió al segundo timbre con esa voz baja que parecía absorber cualquier urgencia. Le conté lo de la nueva foto, la claridad de la imagen, el ángulo. Él guardó silencio unos segundos antes de hablar. Podría ser falsa, dijo, como si eso debiera tranquilizarme. Pero en realidad me desconcertó aún más.
¿Por qué sonaba tan seguro? ¿Por qué no me preguntó más detalles, como si ya supiera de qué hablaba? Nos encontramos de nuevo, aunque no lo planeé con tanto cuidado como la primera vez. Esta vez no fue en un café. Me dijo que mejor nos viéramos en un parque, un sitio abierto con bancos de madera y árboles desnudos por el invierno. Me senté junto a él, el aire frío mordiéndome las manos. Él parecía más serio que la última vez, como si también cargara con algo que no decía. Le mostré la foto en la pantalla. La miró rápido, demasiado rápido, como si no necesitara más que un vistazo. Dijo algo sobre no confiar en todo lo que llega sin explicación, pero no me dio más respuestas. Lo observé mientras hablaba, como evitaba mirarme por largos segundos, y cada evasión era como una pista invisible de algo más profundo. Pasamos un rato sentados, sin demasiadas palabras. Me di cuenta de que ya no buscaba solo consejo en él, había algo en su presencia que me sostenía, aunque fuera de forma frágil. Me pregunté si él lo sabía, si sentía el peso de esa dependencia. Y también me pregunté si estaba bien sentirlo. Cuando volví a casa, la luz del atardecer teñía todo de naranja apagado. El silencio me golpeó al abrir la puerta. Dejé el abrigo en la silla y me quedé de pie en medio de la sala, escuchando mis propios pasos. Miré el reloj contando las horas hasta que él regresara. Mi marido, no él. Y cuando por fin la cerradura giró y escuché el saludo rutinario, me sorprendió lo mucho que había ensayado mi sonrisa en el espejo de la entrada, sin siquiera darme cuenta. Esa noche me costó dormir otra vez. Cerré los ojos, pero la nueva foto y la voz de él diciéndome podría ser falsa, se repetían como un bucle. Me di vuelta en la cama, escuché el crujir leve de las sábanas, y sentí que mi respiración se desacompasaba con la de mi marido. Había un espacio entre nosotros que antes no existía, aunque nadie más pudiera verlo. En la oscuridad, pensé en algo que no quería admitir ni siquiera para mí misma, estaba esperando su llamada. No de mi marido. De él. La mañana siguiente amaneció más pesada que las anteriores, como si el aire tuviera un espesor nuevo que me dificultaba respirar. El sonido del reloj de la cocina, ese tic-tac insistente, parecía marcar no los segundos, sino el peso de cada pensamiento. Desperté antes de que el cielo clareara del todo y me quedé sentada en la cama, con los pies colgando, escuchando el silencio de la casa. El beso que compartimos, la segunda foto, la conversación en el parque, todo estaba mezclado en mi cabeza, formando una maraña en la que no podía distinguir qué era miedo y qué era deseo. Mientras preparaba café, me di cuenta de que ya no me movía por la rutina, sino por inercia. Mis manos sabían qué hacer, pero mi mente estaba en otro lugar. Me pregunté cómo había llegado a ese punto tan rápido. Cuando pasé de ser una mujer que encontraba calma en las mañanas tranquilas a alguien que temía abrir la puerta por si había otro sobre, otro mensaje, otra pieza del rompecabezas. Ese día decidí que no podía seguir en esa niebla sin actuar. No podía depender solo de fotos y suposiciones. Así que tomé una decisión que hasta entonces había evitado, lo seguiría. Seguiría a mi marido. No era una idea que me enorgulleciera, pero la necesitaba, como si observarlo pudiera darme respuestas que las palabras no me daban. Esperé a que saliera, a que cerrara la puerta y caminara por la acera con su paso tranquilo. Tomé mi abrigo, mis llaves, y unos segundos después salí también. Me mantuve a distancia, lo suficiente para que no notara mi presencia, pero cerca para no perderlo de vista. Las calles de la ciudad eran un escenario familiar, y al mismo tiempo extraño. Cada esquina, cada semáforo se convertía en un punto de tensión. Lo vi entrar en una cafetería pequeña, no la nuestra, otra, en la que jamás habíamos estado juntos. Me quedé al otro lado de la calle, fingiendo mirar una vitrina, y observé. Esperaba ver algo claro o una señal, pero solo vi gestos normales, él pidiendo café, él sacando el móvil, él revisando papeles. Me sentí ridícula, pero no me moví. Pasó una hora antes de que algo sucediera. Lo vi levantarse y salir, y mi corazón dio un salto al ver quién lo esperaba en la esquina. Era él. No mi marido. El amigo. Se saludaron con una naturalidad que me confundió.
¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Se quedaron conversando unos minutos, demasiado lejos para escuchar, y luego caminaron juntos en dirección al centro. Los seguí a cierta distancia, sintiendo el latido de mi propio pulso en las sienes. Había algo extraño en verlos así, en la calle, hablando, compartiendo espacio sin mí. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuestas inmediatas. Más tarde el amigo, me llamó. Fue una llamada corta, casi abrupta. Necesito hablar contigo, dijo. Su tono era diferente, había una tensión que antes no había notado. No me dijo de qué quería hablar, solo que era importante. Esa noche, mientras preparaba la cena, noté que todo en casa parecía igual, pero la atmósfera no lo era. Cada palabra, cada silencio se sentía cargado. Mi marido llegó tarde otra vez y la conversación fue mínima, casi mecánica. Comimos en silencio con los sonidos de los cubiertos chocando contra los platos llenando el espacio entre nosotros. Cuando él se fue a la sala a ver televisión, yo me quedé en la cocina, mirando el reflejo de mi cara en la ventana. El vidrio mostraba una mujer que no reconocía del todo. Me di cuenta de que, más allá de las fotos, del beso, de las dudas, había algo más, una sensación creciente de que estaba perdiendo el control de mi propia historia. Esa noche me costó cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la imagen de los dos hombres en la esquina, sus cuerpos ligeramente inclinados hacia adelante, como si compartieran algo que yo no debía escuchar. Y en ese silencio oscuro de la madrugada, sentí que la línea entre lo que sabía y lo que sospechaba se hacía cada vez más delgada, casi invisible. El amanecer me encontró sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café ya fría entre las manos. La noche había sido una sucesión de vueltas en la cama, pensamientos que iban y venían como mareas imposibles de detener. La imagen de mi marido y su amigo juntos en aquella esquina seguía martillando en mi cabeza. Me preguntaba una y otra vez que habían hablado, porque nunca me habían mencionado que se reunían. Había un vacío de información que llenaba con suposiciones, y esas suposiciones eran más crueles que cualquier verdad. Me levanté, guardé la taza en el fregadero sin terminar el café y me acerqué a la ventana. El vecindario despertaba con la misma rutina de siempre, autos arrancando, un perro ladrando, una bicicleta pasando frente a mi casa. Todo parecía normal, y esa normalidad contrastaba con la tormenta que yo llevaba dentro. Me pregunté si alguien, desde fuera, podría notar que algo en mí había cambiado, o si seguía siendo la misma mujer que saludaba a los vecinos con una sonrisa ensayada. Decidí llamarlo. No a mi marido. A él. Al amigo. Sabía que mi voz sonaría cargada, aunque intentara disimularlo. Contestó rápido como si hubiera estado esperando mi llamada. Nos vemos, fue lo único que dijo. Ni una explicación, ni un lugar definido. Pero yo ya sabía a dónde me iba a llevar. Nos encontramos en un estacionamiento vacío, uno de esos espacios donde el eco de los pasos suena más fuerte que cualquier palabra. El cielo estaba encapotado, y el aire olía a lluvia lejana. Su auto estaba estacionado en una esquina, lejos de la entrada, y él me hizo un gesto para que subiera. Entré y cerré la puerta. Dentro del auto el aire era distinto, olía a café de vaso de cartón y a algo más, algo indefinido como tela húmeda. Nos miramos unos segundos antes de hablar. El silencio pesaba. Le mostré mi teléfono, le enseñé otra foto, la última que había recibido. Él la miró con una expresión que no supe leer, ni sorpresa ni miedo, solo algo que parecía controlado. Esto está yendo demasiado lejos, murmuró. No era una confesión ni una explicación. Era una frase suspendida en el aire. No sé cómo ocurrió exactamente lo que pasó después. Tal vez porque estábamos demasiado cerca, tal vez porque el silencio nos estaba ahogando. Nos miramos y sin pensarlo, sin planearlo, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No fue un beso impulsivo, sino algo que pareció inevitable. Al separarnos el mundo dentro del auto parecía otro, el aire más denso, los ruidos de la calle afuera como apagados. No dijimos nada. Nos quedamos en ese espacio extraño, donde nada se explicaba pero todo se entendía.
Salí del auto con las piernas temblorosas. Caminé hasta mi coche, respirando hondo como si necesitara oxígeno nuevo para poder volver a mi vida de siempre. En el retrovisor vi su silueta quedarse quieta, mirando hacia adelante como si tampoco supiera qué hacer a continuación. Cuando llegué a casa, el olor a detergente, a madera limpia, a ropa recién lavada, me golpeó. Era el olor de la normalidad, de la rutina. Y sin embargo, ya no había nada normal en mí. Mi marido llegó minutos después. Lo saludé como siempre, respondí a sus preguntas, preparé la mesa para la cena. Cada movimiento mío fue correcto, medido, pero sentía que debajo de cada gesto había otra historia, una que él no veía. Esa noche, mientras él hablaba del trabajo, yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordaba la textura del volante bajo mis dedos, la cercanía del rostro del amigo, el beso que no debería haber ocurrido. Y también sentía una ansiedad creciente. El teléfono podía vibrar en cualquier momento, podía llegar otra foto, otro recordatorio de que mi vida ya no estaba en mis manos. Me acosté tarde después de limpiar la cocina. En la oscuridad, con los ojos abiertos, pensé en algo que hasta entonces había evitado. No solo me estaban enviando fotos. Me estaban llevando paso a paso, a un lugar del que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron en una especie de niebla, donde cada momento parecía deslizarnos hacia un futuro incierto sin que yo pudiera frenarlo. El peso de las fotos, del silencio entre mi marido y yo, y de la presencia del amigo se mezclaban en un torbellino constante dentro de mi cabeza. Cada vez que el teléfono vibraba, un escalofrío me recorría la espalda, como si esperara que cada mensaje fuera la confirmación de un mundo que ya no reconocía. Mi marido mantenía su rutina habitual, salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco en casa y parecía, en apariencia, indiferente a la distancia creciente entre nosotros. Pero yo sabía que esa indiferencia era una coraza. Lo notaba en la forma en que sus ojos se posaban en mí sin realmente verme, en cómo sus palabras se quedaban cortas, como si evitara abrir una puerta que sabía que una vez abierta, no podría cerrar. Por mi parte, me debatía entre la culpa y la necesidad. La culpa por haber cruzado una línea con su amigo, por el beso que no podía borrar de mi mente. La necesidad de entender qué estaba pasando realmente, de sentir que aún podía decidir algo en medio de aquella tormenta. Me sorprendí buscando excusas para verlo, para escucharlo, para estar cerca aunque fuera en silencio. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de él. No era una foto ni un texto largo, solo una frase breve: necesitamos hablar. El peso de esas palabras fue inmediato. No sabía si estaba preparada para esa conversación, pero también sentí que era inevitable. Decidí llamarlo y acordamos vernos esa misma noche. El lugar elegido fue un pequeño bar en una calle poco transitada, con luces bajas y mesas separadas que ofrecían cierta privacidad sin ser demasiado íntimo. Entré con el corazón acelerado, preguntándome qué diría, qué buscaría, qué querría de mí ahora. Él ya estaba allí sentado en una esquina, con una expresión seria y una taza de té frío frente a él. Nos saludamos con un leve asentimiento. No hubo sonrisas ni saludos efusivos. Comenzó hablando sobre las fotos, sobre cómo habían empezado todo ese caos. Me contó que no había sido idea suya enviar nada, que en realidad había descubierto las imágenes accidentalmente y que alguien más las había colocado para provocar una reacción. Su voz estaba cargada de frustración y también de un cansancio que no había visto antes. Mientras hablaba, me di cuenta de que el peso no era solo mío, que él también estaba atrapado en esa red de secretos y medias verdades. Su papel había sido involuntario, y aún así, ahora estaba tan involucrado como yo. Me contó detalles que desconocía, cómo había tratado de protegerme sin saber cómo había evitado mencionar ciertas cosas para no complicar más las cosas. La conversación fue larga y pesada. Hablamos de lo que habíamos hecho, de lo que nos había llevado a eso, de lo que temíamos y de lo que esperábamos. En ningún momento hubo recriminaciones ni promesas vacías. Solo un reconocimiento tácito de que nuestras vidas estaban cambiando y que no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Cuando salí de ese bar, la noche estaba oscura y fresca. Caminé lentamente por las calles, sintiendo la mezcla de alivio y miedo que deja una verdad compartida.
Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola en aquella confusión. Pero también supe que las decisiones que tomaríamos a partir de ese momento no serían fáciles ni indoloras. Al llegar a casa, el silencio era aún más palpable. Mi marido ya dormía, y yo me quedé mirando el techo preguntándome qué me depararía el día siguiente, y cómo podría enfrentar el futuro con el peso de todas esas imágenes, palabras y silencios que ahora formaban parte de mi historia. La noche siguiente se sintió como una continuación inevitable de todo lo que había venido acumulándose durante semanas. Cada silencio, cada fotografía recibida, cada mirada esquiva y cada palabra no dicha parecían empujarme hacia un punto al que no quería llegar, pero al que tampoco podía resistirme. Me desperté varias veces antes de que amaneciera, con la sensación de que el aire dentro de la habitación se había vuelto más espeso, como si todo estuviera esperando un desenlace. Durante el día traté de concentrarme en las cosas más simples, ordenar la despensa, lavar la ropa, limpiar la cocina. Pero todos esos gestos eran mecánicos, huecos, sin alma. Sentía que mi cuerpo hacía una cosa mientras mi mente se mantenía atrapada en un solo pensamiento, la llamada de él de la noche anterior. Su voz había sonado distinta, con un matiz urgente que no intentó disimular. No pidió permiso, no ofreció explicaciones, simplemente dijo que debíamos vernos. Cuando llegó el atardecer, el cielo estaba teñido de un gris pesado, como si supiera lo que iba a pasar. Mi marido salió de casa para una reunión que, según él, podía extenderse hasta tarde. Lo vi cerrar la puerta y quedarse en el marco un instante como si dudara de algo, como si quisiera decir algo más, pero al final solo me dedicó un "nos vemos" que quedó flotando en la entrada. Esperé unos minutos antes de tomar mi abrigo, mis llaves, mi teléfono. La decisión no se sintió como una elección consciente, sino como una consecuencia lógica de todo lo que había pasado hasta ahora. Él me envió la ubicación, un hotel pequeño de esos que parecen anónimos, sin carteles llamativos, sin nadie prestando atención a quién entra y quién sale. La ciudad estaba silenciosa cuando llegué. Aparqué el coche en una calle lateral, a media cuadra del lugar. El hotel no tenía nada especial, fachada beige, luces bajas, una entrada estrecha. Crucé la puerta y sentí ese olor particular de los sitios donde la gente se aloja solo por unas horas, una mezcla de detergente barato y flores de plástico. Él ya estaba allí esperándome en la recepción, sin palabras, solo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Subimos por unas escaleras estrechas hasta una habitación en el segundo piso. El pasillo era largo y desierto, cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando entramos, lo primero que noté fue el silencio. La habitación estaba limpia, casi en exceso, como si hubieran querido borrar cualquier rastro de quienes habían estado allí antes. Había una cama impecablemente hecha, cortinas gruesas cerradas, una lámpara amarilla que apenas iluminaba las paredes. No hablamos mucho. Las palabras parecían innecesarias, pesadas. Había demasiadas preguntas que no podían contestarse y demasiadas respuestas que nadie se atrevía a dar. Todo estaba contenido en las miradas, en los gestos, en ese aire denso que lo llenaba todo. Nos sentamos al borde de la cama, y durante unos segundos solo escuché mi propia respiración. No recuerdo el momento exacto en que dejamos de hablar, porque no hubo un inicio claro ni un acuerdo tácito. Solo recuerdo la sensación de que lo que pasó después fue inevitable, como si toda la tensión acumulada durante días y semanas hubiera desembocado en ese único instante. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer se filtraba a través de una rendija entre las cortinas. La habitación estaba en silencio, pero ese silencio era distinto al de la noche anterior, pesado, definitivo. Me quedé inmóvil, mirando el techo, sintiendo cómo la realidad me alcanzaba poco a poco, como un frío que se mete bajo la piel. Él estaba sentado en una silla junto a la ventana, con la cabeza entre las manos. No dijo nada, y yo tampoco. No había palabras para lo que significaba ese amanecer. Me levanté despacio, sintiendo el suelo frío bajo mis pies, y recogí mi abrigo. El gesto de abrochar los botones me pareció una tarea monumental, como si cada botón cerrara una puerta que nunca debería haberse abierto. Salimos del hotel sin mirarnos mucho, como dos desconocidos que comparten un secreto demasiado grande para ser nombrado.
El aire de la mañana era más frío de lo que esperaba, y en ese frío sentí una punzada de algo que no supe si era alivio o culpa. Cuando llegué a casa, el sonido de la cerradura al abrir la puerta se sintió distinto, casi ajeno. Entré, dejé las llaves en el cuenco de siempre, colgué el abrigo en el mismo perchero. Todo parecía igual, pero nada lo era. Caminé hasta la cocina, encendí la cafetera y me quedé mirando el goteo del agua mientras mi mente se llenaba de una certeza silenciosa. Había cruzado una línea que ya no tenía retorno, y aunque intentara ignorarlo, ese hecho iba a cambiarlo todo. Desperté esa mañana con una sensación de peso insoportable en el pecho. La habitación se veía igual, los muebles en su sitio, la luz entrando a través de la misma cortina, pero dentro de mí todo había cambiado. Sentí que la línea que había cruzado la noche anterior seguía marcándose en mi piel, invisible pero ardiente. Me senté en la cama y me quedé inmóvil durante unos segundos, escuchando el sonido del reloj en la pared del pasillo. Era como si cada tic-tac me recordara lo que había hecho, lo que ya no podía deshacer. Me levanté lentamente y caminé hasta la cocina. Preparar café era un acto automático, casi mecánico, pero incluso ese gesto parecía distinto. Cada paso me parecía más ruidoso de lo normal, como si la casa misma estuviera escuchando. Encendí la cafetera y observé el vapor mientras subía en espirales, como si algo tan simple pudiera darme la calma que había perdido. No funcionó. El teléfono vibró en la mesa, y el sonido me hizo saltar. Lo tomé con manos temblorosas, temiendo que podría aparecer esta vez. Era un mensaje de mi marido. No decía nada sospechoso, solo avisaba que llegaría tarde otra vez, pero su simple existencia me llenó de una inquietud nueva. Ya no sabía cómo mirarlo a los ojos, ni cómo responder a sus palabras. Cada frase cotidiana, ¿cómo estás? O, ¿qué tal tu día? Ahora parecía cargada de otra cosa, de una verdad que no decía y que quizá ya sospechaba. No hubo fotos nuevas ese día, pero la ausencia se sintió tan pesada como si las hubiera. Miré la puerta más de una vez, esperando encontrar otro recordatorio. La paranoia se había convertido en parte de mi rutina, revisar el buzón, observar la calle, saltar al escuchar un coche frenar frente a la casa. A media tarde él me llamó. El amigo. Su voz sonó distinta, menos segura, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Me preguntó si estaba bien, si todo había salido como esperaba después de esa noche. No supe qué responder. Lo escuché respirar al otro lado de la línea, ese silencio que dice más que cualquier frase. Cuando colgué, me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la pantalla apagada del teléfono. Me di cuenta de que ya no buscaba solo su voz para tener respuestas, sino que la buscaba para no sentirme tan sola en medio de esta maraña de decisiones. Y eso me asustó. La tarde se deslizó hacia la noche sin que lo notara. Preparé la cena, corté verduras, puse la mesa, todo con movimientos lentos y automáticos. Cuando mi marido llegó lo saludé con la misma sonrisa ensayada de siempre, pero sentí que ya no engañaba a nadie, ni a él ni a mí. Durante la comida hablamos de cosas triviales, el clima, la lista del supermercado, el trabajo. Pero en cada silencio, en cada pausa entre frase y frase, estaba el peso de lo no dicho, de lo que ninguno se atrevía a tocar. Más tarde, cuando él se fue a la sala a ver televisión, me quedé en la cocina, limpiando platos que ya estaban limpios, solo para tener algo que hacer con las manos. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle oscura. Había una calma falsa, la calma de algo que está a punto de romperse. Esa noche me acosté tarde. Escuché su respiración tranquila a mi lado y me pregunté si dormía de verdad o si, como yo, fingía. En la oscuridad, pensé en todo lo que había pasado y en todo lo que aún no había ocurrido. Y supe con una claridad casi dolorosa, que nada estaba terminado, que las consecuencias de cada decisión apenas comenzaban a desplegarse. La mañana siguiente comenzó con un silencio que no era el habitual, sino uno más denso, más incómodo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me desperté antes de que sonara el despertador, quedándome quieta, escuchando los pequeños sonidos de la casa, el crujido de la madera, el zumbido lejano del refrigerador, incluso el sonido leve de la respiración de mi marido.
Y sin embargo algo en ese silencio me decía que ya nada podía ser igual. Me levanté despacio, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Preparé café, lavé una taza que ya estaba limpia, abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero todo seguía pesando sobre mí como si la noche anterior no hubiera terminado. No se trataba de lo que había pasado en el hotel, ni de los mensajes, ni siquiera de las fotos que habían iniciado todo, era la sensación de estar atrapada en algo que ya no podía controlar. A media mañana, la puerta del buzón sonó un golpe seco que me hizo temblar. Caminé hasta la puerta con el corazón latiendo rápido, y abrí el buzón. Otro sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Era idéntico al primero, mismo papel, misma letra. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo abrí. Las fotos se deslizaron fuera, cayendo sobre la madera. Esta vez eran diferentes. No mostraban a mi marido. Me mostraban a mí. Las imágenes eran claras, yo entrando en el coche de él, yo saliendo del hotel. Mi respiración se cortó y sentí como la sangre me golpeaba en los oídos. Alguien sabía todo. Alguien había visto todo. Las fotos no dejaban espacio para dudas. Las miré una y otra vez, como si al mirarlas pudiera cambiar lo que mostraban. Mi marido llegó a casa antes de lo habitual esa tarde. El sonido de la cerradura me sobresaltó. Entró, dejó las llaves en el cuenco y caminó hasta la cocina. Sin decir palabra, colocó otro sobre la mesa. El mismo tipo de sobre. Lo empujó hacia mí sin mirarme directamente. Yo no pude hablar. Él tampoco. Solo se quedó ahí con las manos apoyadas en la mesa, mirándome en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier grito. No hubo reproches, no hubo preguntas. Solo ese acto, él poniendo el sobre frente a mí, yo mirando las fotos, y el aire entre nosotros volviéndose insoportable. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en mi garganta. Todo lo que pudiera decir sonaba como una excusa, como un intento inútil de tapar lo que ya era evidente. Me di cuenta de algo en ese momento, las fotos habían sido tomadas desde ángulos demasiado cercanos, demasiado precisos. No era alguien lejano, no era un desconocido espiando desde la distancia. Tenía que ser alguien que conocía nuestros movimientos, nuestros horarios, nuestras rutinas. Y ese pensamiento me heló. La tarde se arrastró lentamente. Hice la cena en silencio, cada golpe de cuchillo contra la tabla de cortar sonaba demasiado fuerte. Mi marido se sentó a la mesa, comió sin decir casi nada, y yo sentí que la tensión nos rodeaba como una nube densa. No había discusión, pero tampoco había paz. Esa noche, mientras él dormía, me quedé despierta, mirando el techo. Mi mente iba de las fotos a su mirada, de su silencio al peso de todo lo que había pasado. Sabía que la conversación llegaría tarde o temprano. Y supe con absoluta claridad que no estaba lista para enfrentarla. El día amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido reflejar exactamente el peso que sentía en mi pecho. Abrí los ojos y permanecí inmóvil, escuchando los sonidos habituales de la casa, los mismos que siempre habían significado tranquilidad, pero que ahora me parecían distantes, casi falsos. Mi marido ya no dormía a mi lado. Su ausencia en la cama era un recordatorio silencioso de que algo había cambiado de forma irrevocable. Me levanté con movimientos lentos, como si cada gesto pesara el doble. Caminé hacia la cocina, encendí la cafetera y esperé, mirando cómo el agua caía sobre el café molido. El aroma llenó el aire, pero no me produjo ninguna sensación. Era como si todos los placeres pequeños, esas rutinas que antes me daban calma, hubieran perdido su poder. Mientras sostenía la taza entre las manos, vi algo en la mesa. Otro sobre. Era idéntico a los anteriores, blanco, sin remitente, sin marcas. Lo miré un largo rato antes de tocarlo, como si ese gesto fuera una sentencia. Finalmente lo abrí. Dentro había una sola fotografía. Esta vez no había sombras, ni imágenes borrosas, ni ángulos extraños. Era Clara. Yo estaba allí, sentada en el borde de la cama de aquel hotel. Mis dedos temblaron.
Dejé la foto sobre la mesa y sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Ya no había espacio para dudas, ni siquiera para excusas. El silencio que había rodeado todo se rompió dentro de mí, pero no encontré palabras para llenarlo. Minutos después escuché la puerta abrirse. Mi marido volvió a casa. No dijo nada al entrar. Sus pasos resonaron en el pasillo, pausados, firmes. Llegó hasta la cocina y vio la foto sobre la mesa. No la tocó, no la apartó. Solo la miró. Después, me miró a mí. Fue el silencio más pesado que he sentido en mi vida. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo esa mirada que decía todo sin pronunciar nada. Mi boca se abrió para decir algo, cualquier cosa, pero ninguna palabra salió. Lo único que hice fue bajar la vista, incapaz de sostener la suya. Pasaron los minutos así, en un aire tan denso que parecía difícil respirar. Finalmente él se apartó, caminó hasta la sala y se sentó como si necesitara distancia para no explotar. Me quedé de pie sintiendo el frío de la baldosa bajo mis pies, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo. Fue entonces cuando recordé algo que me heló: las fotos no habían llegado de la nada. Alguien las había tomado, alguien había estado ahí. Y ese alguien no podía ser un desconocido. Tenía que ser alguien demasiado cercano, alguien que conociera cada detalle, cada espacio, cada rutina. Llamé al amigo. Su voz al responder sonó extrañamente calmada, como si no se sorprendiera de la llamada. Le pregunté quién había enviado las fotos. Al principio guardó silencio. Luego, con un suspiro casi imperceptible, lo dijo: fui yo. Las palabras cayeron pesadas, frías. Dijo que no lo hizo para herirme, que quería abrirme los ojos, que pensó que mostrarme esas imágenes haría que todo cambiara. Escucharlo me dejó sin aire. La traición no estaba solo en las fotos ni en la noche en aquel hotel. Estaba en la manipulación silenciosa, en las decisiones que otros tomaron por mí sin que yo lo supiera. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada frente a la mesa, mirando la última foto una vez más. No sentí rabia, ni siquiera sorpresa. Solo un vacío enorme, un silencio interno tan grande que parecía devorarlo todo. Mi marido volvió a la cocina más tarde. No dijo nada. No preguntó nada. Solo tomó la foto, la guardó en el sobre y la dejó en un rincón. Esa indiferencia me dolió más que cualquier palabra. Porque no sabía si significaba que lo había aceptado o que ya no le importaba. Esa noche me senté sola en la cocina, con la última taza de café del día enfriándose frente a mí. Afuera, la calle estaba desierta, y el reflejo de mi cara en la ventana era la de una mujer que no reconocía del todo. Había algo roto y supe que nada, ninguna explicación, ningún perdón, iba a devolverme lo que había perdido. Me quedé allí hasta que la luz de la mañana empezó a filtrarse otra vez. La taza ya estaba vacía, pero yo seguía mirando el sobre en la esquina de la mesa. No lo abrí. Ni siquiera lo toqué. No necesitaba ver más fotos para saber que mi vida, la que conocía, ya no existía. Todo estaba dicho aunque nadie lo hubiera pronunciado en voz alta. Todo estaba terminado, aunque ninguno lo hubiera admitido. Y en ese silencio final, entendí que lo más difícil no era lo que había pasado, sino aprender a vivir con lo que ya no podría deshacer.